El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, señala que desde la izquierda y con el valor más sagrado de todos, que es la igualdad, no se puede mercadear. Son las palabras del presidente esta mañana en respuesta a la denominada financiación a la Carta para Cataluña. Emiliano García Paje hacía estas declaraciones tras firmar un convenio de colaboración con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. En la misma línea ha reconocido sentir vergüenza ante el hecho de que gente que se reclama de izquierdas negocie con gente que se vanagloria de establecer criterios de exclusión por identidad. En su opinión, esta propuesta del Gobierno de España está condenada al fracaso. Ya de entrada estamos hablando de financiación singular, no porque la llevemos reclamando 11 años todas las autonomías, sino por la pura conveniencia de los pactos, ni más ni menos que con la extrema derecha xenófoba e identitaria que representa Puigdemont. A mí me da vergüenza que gente que se reclama de izquierdas negocie, ya no digamos competencias de fronteras o competencias de emigración, con gente que se vanagloria de establecer criterios de exclusión por identidad, que odia al resto de España. Ya es bastante lamentable, pero nosotros no vamos a permitir que se negocie con valores tan elementales como estos, entre otras cosas porque son nítidos en la Constitución española. El mandatario castellano-manchego también ha apuntado que no van a permitir que se rompa la caja común y añade que después de 11 años esperando un simple papel para hablar de financiación autonómica, resulta que no se va a hablar porque, según afirma, lo dicen los que quieren todo para ellos. También ha confesado que si el Estado se mete en este callejón, va a ser un callejón sin salida para darse contra la pared desde todos los puntos de vista. Con el temor a este resultado, García Paje ha pedido al PSOE que no cometan el error de hacer el gasto político, el deterioro electoral de hacer el ridículo ante la sociedad española para irle ganando tiempo al tiempo. Si se meten en este callejón va a ser un callejón sin salida para darse contra la pared desde todos los puntos de vista y a un coste impresionante. Yo lo que le quiero pedir a mi formación política es que si no va a salir, que no va a salir y lo saben, que no cometan el error de hacer el gasto político, el deterioro electoral, de hacer el ridículo ante la sociedad española, simple y llanamente para irle ganando tiempo al tiempo. Lo digo con mucha claridad porque además me duele especialmente que se juegue con tantas y tantas cosas. A este respecto, García Paje ha querido dejar claro que no tiene el más mínimo inconveniente en hablar con el presidente de Andalucía o con el resto de los presidentes autonómicos sobre financiación, pero ha añadido que no quiere bajo ningún concepto que una posición que es claramente institucional se derive a una posición de interés de partido. En este contexto de política nacional y en respuesta a los medios de comunicación sobre la última información que relata que Puigdemont exige reunirse con Pedro Sánchez fuera de España para mantener su apoyo, el presidente de Castilla-La Mancha ha sido tajante al asegurar que si Puigdemont llega a España es detenido. Puigdemont pierde la esperanza de regresar a España, salvo que hagan otra pirula como la del año pasado por estas fechas, que entró sin que nadie lo viera y se escapó viéndolo muchos. Y todavía está por aclarar qué ha pasado con esas investigaciones y quién fueron los responsables de que viniera, se riera de todo el mundo y se volviera a marchar. Tampoco le digo que lo vuelva a intentar ahora porque sería un disgusto enorme que se colara en la Moncloa y luego se vuela. Sería terrorífico. No os voy a dar ideas. Pero, hombre, francamente, a mí me parece que el que está más obligado a guardar las formas con el Estado de Derecho es precisamente el Gobierno. Y este señor, al que le deseo en lo personal lo mejor, yo no me gusta ver a nadie en la cárcel, sinceramente, este señor, hasta la fecha de hoy, si entra en España, es detenido. Ya bastante bochorno significa estar viendo a políticos ir en romería a arrodillarse delante de este hombre. Sobre la preparación de los presupuestos generales del Estado de cara al próximo año, Emiliano García Paje ha deseado la mejor de las suertes y acierto a la ministra de Hacienda y ha esperado que el Gobierno intente que esta no sea la única legislatura de la democracia y probablemente en las democracias europeas en la que no se ha aprobado ningún presupuesto.
que intente eso me parece de sentido común, elemental y de sentido político, porque sería bastante difícil de explicar, ¿no? ¿Facilidad para sacarlo? Pues no lo sé, porque desde hace ya tiempo lo que vemos es que lo que se escribe con letras mayúsculas son los peajes y la letra pequeña es el presupuesto, cuando tendría que ser al revés. De manera que yo, para poder hacer un análisis del presupuesto, tendría que ver la balanza, lo que dice el presupuesto y lo que va a costar sacarlo. Coste-beneficio. Y sería muy triste llegar a la conclusión de que es más rentable para España no sacarlo adelante. Sería muy triste para España, porque obviamente bueno no es. O mejor dicho, sería menos malo. En este cónclave castellano, manchego y canario, la acogida de menores inmigrantes que llegan a las islas ha sido otro de los asuntos de interés, respecto al que García Page ha reconocido que Castilla-La Mancha cumplirá, aunque su opinión es muy diferente de cómo se tienen que hacer las cosas, y ha explicado que hay mucha claridad en derivar el problema global de la inmigración ilegal hacia los menores, que es una parte muy pequeña del problema, muy delicada, la más sensible, pero eso ya permite, dice, que el Estado se desentienda del problema y lo arroje a las autonomías. Nosotros vamos a cumplir con la ley, nos guste o no. Y tengo que decir que, nos gustara o no, no hubiéramos ni siquiera recurrido si se hubiera mantenido en los consensos del 24. El problema es que al final el Gobierno decidió aliarse con la extrema derecha, el Vox en versión independentista, que es Puigdemont, antes que con el conjunto de las autonomías. Si nos hubieran dejado las autonomías y el Estado se limitara simplemente a financiar en la misma proporción que lo ha hecho antes, no hubiéramos llegado a un acuerdo seguro. Las autonomías, ni siquiera digo PP y PSOE, las autonomías, o al menos la mayoría, hubiéramos llegado a un consenso. El problema es que al final pasaron por la taquilla de Puigdemont, que... Asimismo, el presidente de Castilla-La Mancha reconoce que se trata de una política muy difícil y poco abordada, donde además Europa se desentiende todavía más que la Administración central. Estas declaraciones han tenido lugar tras la firma de un convenio de colaboración entre ambas comunidades autónomas centrado en una plataforma tecnológica open source desarrollada por el Gobierno de Canarias, que esta comunidad autónoma ha puesto a disposición del resto de gobiernos regionales. Esta iniciativa ha servido al presidente García Page para asegurar que en el ámbito autonómico nunca ha habido celos y que en España funciona mejor la coordinación institucional horizontal que la colaboración institucional vertical. Nosotros tenemos acuerdos hoy con todas las comunidades vecinas: Madrid, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Valencia y con Murcia, si no me equivoco, también en el ámbito sanitario. De manera que esta experiencia, gobierne quien gobierne, es enormemente útil y yo creo que además apuntala el sentido mismo y el espíritu mismo del por qué la Constitución del 78 optó, en vez de por tener 3 nacionalidades frente al resto, diera los mismos instrumentos de autogestión a todos los territorios que lo reclamaran y lo quisieran.